Bueno, la estenosis aórtica, ¿no?, es un fenómeno de obstrucción por un proceso inflamatorio, inclusive ya que puede estar asociada a varias causas, y lo que va a producir es una alteración en la eyección de la sangre desde lo que es el ventrículo hacia la aorta. Hay varios planos, o sea, por plano se puede clasificar en lo que es valvular, subvalvular y supravalvular, inclusive dependiendo de la etiología. Por ejemplo, subvalvular podemos asociarlo muchas veces a sífilis, supravalvular a veces a enfermedades, colágenopatías muchas veces, y valvular propiamente, ¿no?, a lo que son fiebre reumática con posible etiología. Por ejemplo, congénita es menos frecuente, lo que son la formación de válvula unicúspide o bicúspide, 20% de los casos. Lo más frecuente es en un 35%, es lo que es secundaria fiebre reumática, ¿no? Como dijimos, puede estar asociada a enfermedades sistémicas, artritis, lupus, enfermedades también como sífilis, enfermedades degenerativas también, ¿no? Más frecuente principalmente de causa adquirida. Ahora, los mecanismos fisiopatológicos, ya vimos que generalmente las estenosis va a haber una alteración en el gradiente de presión, ¿no?, por un proceso de obstrucción. En este caso es igual, por un fenómeno obstructivo va a haber un incremento de la presión intraventricular, y esto a su vez va a condicionar a que haya un incremento del gradiente de presión, y posterior a ello, como mecanismo compensatorio, se va a producir una hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica. Inclusive cuando es mayor, ya el flujo coronario llega a ser insuficiente, y muchas veces los pacientes con estenosis aórtica tienen eventos de isquemia miocárdica, o sea, muchas veces pueden venir o pueden llegar a presentar dolor torácico de tipo coronario. Inclusive puede asociarse a algún tipo de angina, o sea, ellos hacen angina también, que es un signo clínico característico de la estenosis, más que todo porque ya la circulación coronaria no llega a abastecer la gran masa ventricular, ¿no?, pero producida por la hipertrofia. Hay una segunda etapa donde ya hay un suficiente crecimiento, pero como va a haber una isquemia prolongada o permanente en este tipo de pacientes, ya no solamente va a haber un fenómeno de hipertrofia, sino también va a haber un reemplazo por tejido fibrótico y muchas veces ya una dilatación ventricular. Y ya inclusive en estos casos ya no solamente llega a ser una disfunción de tipo diastólica, o sea, donde esté comprometido el volumen o el llenado ventricular, sino también ya como va a haber una dilatación del ventrículo, muchas veces ya hay una disfunción sistólica, o sea, ya en este caso comienza a disminuir la fracción de eyección. Y ustedes, si ya hay disminución de la fracción de eyección, ya puede llegar a producirse también una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando ya es muy marcada la hipertrofia ventricular, puede también ya dilatar lo que es el área, el orificio mitral, y condicionar a su vez una insuficiencia mitral, ¿no? Y ya esta es una segunda etapa propia de la evolución, y tiene una tercera etapa ya avanzada, donde ya la marcada dilatación, ya hay una caída significativa de la fracción de eyección, porque aquí hay que tener en cuenta que la hipertrofia se va a producir como un mecanismo compensatorio a la obstrucción de la válvula de la estenosis aórtica. Entonces, si tenemos una válvula estenótica con un ventrículo insuficiente, en este caso va a haber mayor disminución de la fracción de eyección por dos mecanismos. El gradiente transvalvular se va a incrementar justamente porque el ventrículo es incapaz en esta situación para generar presión. Inclusive en este caso ya uno va a encontrar lo que es muchas veces hasta fenómenos de isquemia, o sea, anginas ya vamos a encontrar, inclusive como hay el gasto cardíaco va a estar disminuido, va a haber astenia, muchas veces también inclusive hay disminución del pulso, el pulso se hace filiforme, hay también ya síntomas de insuficiencia cardíaca, podría ser anterógrado, ¿no? Ahora, la clínica. Muchas veces en los estadios, en la primera fase que vimos, donde todavía el ventrículo tiene una función adecuada, o tratar de compensar esa estenosis, muchas veces el paciente se va a encontrar asintomático. Pero ya conforme va evolucionando, una característica clínica importante de la estenosis va a ser el dolor torácico, o sea, la angina, más que todo por isquemia miocárdica. Como han visto, cada cardiopatía valvular tiene algún signo clínico que lo caracteriza, ¿no? La insuficiencia, por ejemplo, era la disnea, en la estenosis era la hemoptisis, en la estenosis aórtica va a ser la angina. Y también como va a haber ya un gasto cardíaco disminuido, una fracción de eyección disminuida, muchas veces estos pacientes pueden hacer síncope, fenómenos de síncope o lipotimias.
por una insuficiencia cerebral, o sea, insuficiencia vascular cerebral. Hay también la disnea, se puede acompañar en este tipo de pacientes, y muchas veces una forma de presentación es de muerte súbita. O sea, rápido, estos pacientes pueden hacer una isquemia miocárdica aguda y posterior a ello una muerte súbita. Ahora, las características de la disnea, igual es una disnea progresiva, que ya va a llegar inclusive a una disnea de reposo, más que todo relacionándolo a lo que es la evolución de la enfermedad, cuando ya haya lo que es una dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, ya haya una disminución de la fracción de eyección, muchas veces ya cuando hay signos de insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas, la disnea se asocia a un signo de mal pronóstico, ¿no? Porque la disnea va a ser de aparición tardía en estos casos. Ya cuando cuando el ventrículo esté totalmente dilatado, no tenga la suficiente fuerza para poder haber una adecuada fracción de eyección, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra disnea en este tipo de pacientes, ya uno sospechar que ya hay sea una estenosis aórtica avanzada, muchas veces, y ya haya también compromiso de la fracción de eyección ventricular. El síncope también está relacionado a un signo de mal pronóstico, muchas veces también asociado a una disminución de la fracción de eyección, ¿no? Puede condicionar a veces o puede estar condicionado a fenómenos de taquiarritmia o bradiarritmias producidos también por la marcada hipertrofia ventricular izquierda. Es un fenómeno donde se va a producir porque va a haber una hipotensión arterial secundaria a una vasodilatación post ejercicio. O sea, es un fenómeno que se puede desencadenar por el estrés mismo o por una actividad brusca física, donde por no haber, el mismo ejercicio condiciona que debería incrementarse el gasto cardíaco por un incremento de la fracción de eyección. Pero en estos pacientes, como hay una dilatación del ventrículo, hay un gran gradiente de presión y hay una disminuida fracción de eyección, no va a haber esa respuesta hacia el ejercicio, y por ello inclusive va a haber una disminución del gasto cardíaco, y en algunos casos puede producirse inclusive hipotensión arterial, por eso, y posterior a ello puede producir un fenómeno de síncope, ¿no? Por insuficiencia vascular cerebral. Aquí, por ejemplo, vemos una radiografía donde hay lo que es cardiomegalia, es una característica radiológica, hay redistribución también del flujo vascular, puede haber congestión pulmonar. Lo que no vamos a encontrar es una rectificación de la arteria pulmonar en estos pacientes, tampoco lo que es crecimiento de la aurícula izquierda. Bueno, el tratamiento muchas veces de lo que es quirúrgico. En estos casos también puede usarse lo que es la dilatación con balón. Cuando ya no mejora con ello, es igual, el tratamiento es quirúrgico. La valvuloplastía con balón, más que todo se va a emplear en pacientes de edad avanzada, en los cuales esté contraindicado o no esté indicado la indicación quirúrgica. También se puede emplear lo que son las prótesis mecánicas o lo que son las prótesis biológicas, lo que les decía, prótesis mecánicas, más que todo se emplea en pacientes menores de 70 años, o sea, pacientes jóvenes con una expectativa de vida la mayor, donde siempre va a estar acompañada de una anticoagulación prolongada. Mientras que las bioprótesis, más que todo en pacientes con una expectativa menor a 10 años, entonces puede ser en pacientes de edad avanzada o en pacientes que tengan alguna contraindicación para anticoagularse, ¿no? Principalmente en pacientes gestantes. En ese caso uno tendría que emplear lo que son prótesis biológicas. Ya, y bueno, el tipo puede haber lo que es autoinjerto o homoinjerto, ¿no? Que ya es más que manejo quirúrgico. Por ejemplo, nos hacen la pregunta, ¿no? En la estenosis aórtica es cierto que produce disfunción diastólica severa, solo aumenta la presión telediastólica ventricular tardíamente cuando existe fallo ventricular izquierdo. Su mecanismo de compensación es la disminución del gradiente sistólico. Un orificio de 1.5 se considera crítico. La pérdida de la función hemodinámica de la aurícula apenas repercute sobre la hemodinámica cardíaca general. A ver, la primera. Ya vimos que el tipo de disfunción que va a producir inicialmente va a ser una disfunción diastólica severa, ya que no va a haber un adecuado llenado ventricular, porque va a haber una hipertrofia ventricular concéntrica, entonces hace que la luz intraventricular disminuya. Entonces puede llegar a producir una disfunción diastólica severa en sus estadios iniciales. Y en sus estadios tardíos ya es mixta,
porque ya hay disminución de la fracción de eyección, entonces la disfunción va a ser tanto diastólica como sistólica, ¿no? Porque ya hay falla de lo que es de bomba, ¿ya? Esa puede ser la respuesta. La segunda, solo aumenta la presión telediastólica ventricular tardíamente, eso es falso. Ya desde el inicio, como hay una obstrucción, tendría que haber un incremento de la presión ventricular justamente para poder vencer esa obstrucción. Entonces no es de forma tardía, va a ser de forma precoz el incremento de la presión. Como mecanismo compensatorio va a haber un incremento del gradiente sistólico ventrícula-aorta, no una disminución. El gradiente va a aumentar en relación al grado de obstrucción a nivel de la aorta. El orificio se considera crítico cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, no de 1.5. ¿Ya? Y la pérdida de la función hemodinámica de la aurícula apenas repercute sobre la hemodinámica cardíaca general de estenosis. Si ya vemos la posibilidad de que haya, en sí, no, salvo que haya una insuficiencia mitral secundaria a la estenosis aórtica, en ese caso sí habría repercusión hemodinámica por alteración por dilatación auricular. Pero es poco frecuente que estos pacientes lleguen a producir compromiso o alteración a nivel de la aurícula izquierda. Como pueden ver, el fenómeno es principalmente ventricular, ya en sus salvo que sí haya una insuficiencia mitral. Entonces aquí la respuesta sería la A, ¿no? Va a producir una disfunción diastólica severa, ¿no? Por la hipertrofia ventricular concéntrica que produce la estenosis aórtica. La respuesta sería la A. En la estenosis aórtica, ¿cuál de los siguientes signos tienen peor pronóstico? Disnea, síncope, angor, palpitaciones, edemas. Ya vimos signos, síntomas uno por uno. El que tiene peor pronóstico va a ser la disnea, porque en ese caso ya uno plantea que la estenosis aórtica es avanzada y ya inclusive seguramente hay compromiso de la fracción de eyección y puede estar teniendo ya una insuficiencia cardíaca. Aunque también el síncope puede estar asociado a un signo de peor pronóstico, pero el principal va a ser la disnea, más que todo por su correlación que tiene con que ya puede estar produciéndose una insuficiencia cardíaca. Angor, palpitaciones y edemas, bueno, edemas no se va a producir salvo que haya compromiso de cámaras derechas, ¿no? La respuesta sería la A. Bueno, la angiodisplasia de colon es dentro de lo que son la estenosis aórtica, vimos que había causas congénitas y adquiridas, y es una de las cardiopatías que más se correlaciona a enfermedades sistémicas, tanto enfermedades degenerativas, también enfermedades infecciosas, ¿no? Como en la sífilis tardía puede presentarse, también lo que es colagenopatías, entonces, y también lo que es angiodisplasia. En todo paciente que tenga un sangrado digestivo bajo, o sea, te presente proctorragias y en la colonoscopia uno encuentra una angiodisplasia, es necesario el descarte de una cardiopatía o una cardiopatía valvular, principalmente la estenosis aórtica. Hay una gran asociación. Bueno, el cáncer de colon no, déficit de factor 8 tampoco, telangiectasias dérmicas, fístulas pulmonares, más está asociado, como les decía, con estenosis aórtica. La respuesta sería la C. Ya más que todo con la correlación. Recuerden, la valvulopatía que más se asocia a enfermedades sistémicas es la aórtica. Si en alguna pregunta viene de ese tipo, ¿no? Más que todo colagenopatías, angiodisplasia de colon y lo que es sífilis arriba. O sífilis secundaria, perdón. La hipercalcemia suele asociarse a estenosis aórtica con válvula bicúspide, estenosis aórtica del anciano, subvalvular, supravalvular, estenosis tricúspide. Les decía que dentro de su clasificación hay lo que es estenosis valvular propiamente, hay lo que es la subvalvular y la supravalvular. La subvalvular está más en relación a lo que es sífilis, mientras que la supravalvular es lo que es fenómenos de hipercalcemia o calcificaciones por algún tipo de enfermedad sistémica. Muchas veces puede estar relacionado a hipercalcemia, más que todo las estenosis supravalvulares, que más que todo puede producir una calcificación a nivel de las válvulas y eso puede favorecer a que haya una estenosis aórtica. Principalmente dependiendo de la causa de la hipercalcemia, ¿no? Puede ser un hiperparatiroidismo, una neoplasia o enfermedad de Payet, todo ello puede condicionar a que haya una estenosis supravalvular aórtica. La respuesta sería la D, ¿no?
Válvula bicúspide, vimos congénito del anciano, no necesariamente va a haber hipercalcemia en el anciano, simplemente calcificaciones. Subvalvular es sífilis, tricuspide es otra cosa. Entonces la respuesta sería la estenosis supravalvular aórtica, ¿ya? Para más que todo descartar las otras alternativas. En relación al tratamiento, el tratamiento, como vimos, podemos usar valvuloplastia por dilatación con balón o podemos hacer ya tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento de la estenosis. Los vasodilatadores son muy eficaces. La intervención tipo comisurotomía está indicada en adultos con válvula calcificada. Debe indicarse la intervención quirúrgica solamente si hay signos de insuficiencia cardíaca. Tras la cirugía puede remitir la hipertrofia ventricular izquierda. Todos son correctos. En este caso, por ejemplo, el empleo de vasodilatadores puede ser contraproducente muchas veces porque aquí hay un gradiente de presión elevado. Entonces pueden o no tener un buen efecto. No necesariamente pues se emplea vasodilatadores en estos pacientes, ya que lo que queremos muchas veces es mejorar la precarga. Entonces muchas veces los vasodilatadores pueden llegar a disminuir tanto la poscarga y algunos la precarga, y entonces por ello no pueden llegar a tener un buen efecto en este tipo de pacientes. La intervención tipo comisurotomía no está indicada en pacientes que ya haya sospecha de una válvula calcificada, o sea, en una estenosis aórtica supravalvular no estaría indicada la comisurotomía. Ya en pacientes que tengan de causa reumática o pueda ser subvalvular, en ese caso sí puede ser indicada la comisurotomía. Ahora, la intervención quirúrgica solamente si hay signos. Cuando ya hay signos de insuficiencia cardíaca, muchas veces en esto es importante la fracción de eyección ventricular. Si ya es menos de 55%, o sea, ya hay una insuficiencia cardíaca, muchas veces se debe en ese caso debería plantearse, dependiendo de la edad del paciente y la sintomatología, si va a ser intervenido quirúrgicamente. Porque ya cuando hay insuficiencia cardíaca ya es una enfermedad avanzada, muchas veces ya no habría necesidad de intervención quirúrgica, solamente podría ser lo que es la valvuloplastia con balón, ¿no? Ahora, la cirugía, si es en estadios iniciales, como el mecanismo compensatorio es la hipertrofia puede disminuir, pero si es en estadios precoces, o sea, en la fase 1, si el paciente tiene indicación quirúrgica, puede disminuir la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, esa sería la respuesta. Sí puede revertir la hipertrofia después de la cirugía. La otra patología frecuente es la insuficiencia aórtica. El mecanismo en este caso es más que todo de volumen, ¿no? Es el fenómeno de flujo desde lo que es la aorta de forma retrógrada hacia el ventrículo izquierdo, y de esa manera ahí se produce una sobrecarga de volumen, un incremento del volumen telediastólico a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Como es un fenómeno de volumen, más que todo no vamos a ver hipertrofia, más que todo vamos a ver dilatación, y muchas veces el mecanismo va a ser una disfunción sistólica, ¿no? Lo que va a llegar a producir. La sintomatología muchas veces va a depender del grado el área del orificio regurgitante, también del gradiente transvalvular. Aquí es importante, si hay una disfunción, o sea, por una alteración en el volumen, es importante el tiempo de la diástole, ¿no? Para cuantificar más que todo el llenado ventricular. En estos casos muchas veces en insuficiencia aórtica se va a producir como mecanismo también una vasodilatación periférica por disminución de la presión arterial, ¿no? Como, más que todo la sangre, como refluye de la aorta hacia los ventrículos, va a haber un volumen sistólico disminuido, y eso hace que también disminuya la presión arterial. También es de esa manera, inclusive puede aumentar la presión diferencial, ¿no? La presión diferencial es, ¿no?, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, y es una característica clínica muchas veces de la insuficiencia aórtica, ¿no?, que tenga un incremento de la presión diferencial. Por ejemplo, es típico encontrar en estos pacientes presiones, por ejemplo, de 120 a 130, pero con una diastólica en 70, 50, hasta 40, o sea que haya un incremento de la diferencial. La clínica, muchas veces estos pacientes igual vamos a encontrar disnea. Es menos frecuente que la estenosis, la presencia de angina, o sea, angor. Palpitaciones, mareos también pueden presentarse, y en menor frecuencia puede llegar a presentarse lipotimias. Menos frecuente todavía vamos a encontrar síncope. Entonces, como pueden ver, los signos, sintomatología es diferente
tiene otra forma de presentación. La disnea no es tan precoz como la estenosis aórtica, como pueden ver más que todo en las alteraciones de presión, la disnea se presenta de forma más precoz. Ahora, hay signos semiológicos característicos de la insuficiencia aórtica. Por ejemplo, uno es el choque de punta hiperdinámico, o sea, más que todo por el flujo retrógrado de la aorta al ventrículo izquierdo. Es casi similar como en la estenosis aórtica, ¿no?, donde también veíamos un choque de punta. Periféricos, vamos a ver un incremento de la presión diferencial, vamos a ver lo que es el pulso de Corrigan y el signo de Muset. También vamos a ver un soplo de regurgitación diastólico, decreciente, puede desaparecer en insuficiencia aórtica severa, ya en ese caso. Y en la radiografía de tórax vamos a ver una cardiomegalia, un crecimiento de las cavidades izquierdas y también una dilatación de la aorta ascendente, o sea, vamos a poder ver una gran dilatación de la aorta. Como pueden ver, todas las alteraciones de volumen en la radiografía de tórax producen cardiomegalia, mientras que las estenosis pocas veces pueden llegar a producir cardiomegalia, ¿no?, solamente hipertrofia. La causa más frecuente de insuficiencia aórtica: sífilis, endocarditis, fiebre reumática, válvula bicúspide, traumatismo cardíaco. Sigue siendo también la fiebre reumática por frecuencia. ¿Ya? Esa sería la respuesta. En porcentajes, la fiebre reumática afecta primeramente lo que es la mitral, en segundo lugar la aórtica, en tercero la tricuspidia y al final está la pulmonar. ¿Ya? Eso también recordarlo muchas veces, cuál es la primera válvula en afectarse en la fiebre reumática. Y la última también, ¿no?, o la menos frecuente, la pulmonar. Ahora, signos de insuficiencia aórtica, como pudimos ver, hay varios signos, inclusive semiológicos, que vamos a encontrar. Es la que tiene una mayor variedad de signos semiológicos. Pues tenemos el pulso de Corrigan, tenemos el pulso de capilar de Quincke. El signo de Durosies es lo que es las características del soplo, que tiene un soplo holodiastólico. El tril sistólico supraesternal, más bien el refuerzo. El segundo ruido no necesariamente lo vamos a encontrar en este caso, inclusive como hay una insuficiencia llega a desaparecer, no va a haber un refuerzo, puede haber un desdoblamiento más bien del segundo ruido. Ya en la estenosis sí vamos a ver un refuerzo del segundo tono aórtico, que es lo que no lo caracterizaría a lo que es insuficiencia aórtica. Ya pulso Corrigan, pulso capilar de Quincke, el signo de Durosies y el tril sí son característicos de la insuficiencia aórtica, mientras que el refuerzo más lo vamos a ver en la estenosis. ¿Ya? La respuesta sería la E.